Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos como cada semana a su programa Pega de Hit para platicar de su majestad el rey de los deportes, el béisbol, en estos últimos días del 2021. Y hoy vamos a dedicar este capítulo para platicar de la primera parte de lo mejor que ocurrió en las grandes ligas durante este año. Acompáñenos, estamos transmitiendo por todas nuestras plataformas. Saludamos particularmente al público que ya nos sintoniza a través de IM Sports e Internet TV y por supuesto por todas las redes sociales de Pega de Hit. Quédense con nosotros, yo soy Carlos Flores. Charlie Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tocayo? Un gusto saludarte, al igual que a Johnny y a nuestros amigos de Pega de Hit, como cada semana para platicar de pues lo más candente de la pelota caliente del béisbol, ahora en este caso de las grandes ligas, y pues listos para entrar en materia. Creo que son temas muy interesantes los que vamos a tratar el día de hoy. Hola Johnny Mendoza, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Charlie, amigos, bienvenidos. En efecto, una temporada de grandes ligas que dejó muchas cosas de qué hablar, ya con un formato normal, ya no una temporada recortada, y vale la pena esta emisión. Pues primer tema, arrancamos con lo agendado esta noche en Pega de Hit y es el título, el número 4 que consiguieron los Bravos de Atlanta en una serie mundial que fue interesante, salvo el último juego, me parece que quedó a deber, pero fue una serie mundial atractiva entre los campeones Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Los Bravos, reitero, alzan el máximo trofeo de las grandes ligas por cuarta ocasión en 1914, coronándose como Bravos de Boston, en el 57 como Bravos de Milwaukee, en el 95 como Bravos de Atlanta y 26 años después también como Bravos de Atlanta, repito, imponiéndose a los Astros de Houston. Un gran trabajo el que a final de cuentas se realizó el manager y toda la directiva encabezada por el timonel Brian Snitker. Supieron hacer los ajustes necesarios, las contrataciones adecuadas a la mitad de la campaña, trayendo nombres muy importantes como el del MVP a la postre del Clásico de Otoño, Jorge Soler, Eddie Rosario, Jock Peterson y compañía. Vaya serie mundial, y yo creo que pocos se imaginaban que Atlanta iba a ser el campeón. Efectivamente, Charlie, y fíjate que históricamente este equipo de Atlanta ha sido campeón, el único equipo de grandes ligas que es campeón en 3 ciudades diferentes, con el mismo mote, ¿no? De los Bravos. Ya lo mencionabas, en Boston, Milwaukee y ahora en Atlanta en par de ocasiones. Pero eso lo hace un equipo único y especial. Ya tenían rato sin ser campeones el equipo de los Bravos de Atlanta después de aquella década de los 90, donde con Greg Maddux y toda esa constelación de grandes estrellas en el centro del diamante, en el bullpen, como John Smoltz, Greg Maddux, Tom Glavine, en fin, ya lo habíamos platicado ampliamente en su momento. Pero sí, este año los Bravos de Atlanta sorprendieron gratamente a propios y extraños, y en el campeonato de la Liga Nacional eliminaron al que todo el mundo daba como el gran favorito por la nómina, por la clase de jugadores que tenían, los Dodgers de Los Ángeles. Y lamentablemente fue un gran triunfo para los Bravos de Atlanta y un gran fracaso para los Dodgers de Los Ángeles. Los Bravos pues no tienen la culpa, ¿no? Ellos llegaron en su mejor momento, embalados, y avanzaron a la Serie Mundial para vencer a unos Astros de Houston que muy poca gente pensaba que iban a llegar a esas instancias. Ya hay rato atrás que los estamos dando como por muertos, entre comillas, porque es un equipo en reestructuración, es un equipo que ya se volvió veterano, es un equipo que dejó ir grandes piezas, pero nuevamente vuelven a presentarse en una serie mundial y es el equipo más dominante en los últimos años en la Liga Americana. Por su parte, los Bravos de Atlanta, el año pasado se quedaron cortos, ahora se alcanzaron la meta de ser campeones del mundo.
Sí, estos Bravos de Atlanta que ya eran el favorito constante, ¿no? En la división del Este, perdieron por algunos años después de esas épocas, de esa época dorada de Bobby Cox, perdieron el dominio ante los Phillies de Filadelfia en la división, lo han recuperado y creo que al inicio de la campaña, más allá de las contrataciones de los Mets, del equipo que tenían los Phillies de Filadelfia, que a lo mejor no era tan balanceado, creo que todos teníamos, o gran parte de la gente sí tenía Atlanta como el favorito para llevarse la división. Parecía que el pronóstico no se cumpliría. ¿Por qué? Por todas las lesiones que tuvieron los Bravos de Atlanta. Creo que Atlanta se tuvo que reestructurar, se tuvo que reinventar. No es fácil perder un pelotero como Ronald Acuña, y ya con eso lo dice todo. Ronald Acuña en este momento es uno de los mejores 3 o 4 peloteros que hay en grandes ligas y lo perdieron y lograron reestructurarse. No fue una temporada sencilla, creo que ya el último mes de temporada, sí, ahí sí ya se veía que Atlanta iba a ser el amo y señor, como lo ha sido muchas veces en la división del Este, pero sus aficionados, el medio en general que consideraba, ok, ya ganaron el Este de la Liga Nacional, que siempre ha sido una asignatura que han cumplido regularmente, pero ahora, ¿qué viene? Lo de la última era habían sido solo aproximaciones. Atlanta, desde esa época dorada, no volvía a una serie mundial. Ya eran casi más de 20 años sin ver a Atlanta en un clásico de otoño y lo consiguen en series muy, muy apretadas. Le ganan equipos que tenían mucho picheo como Milwaukee, el equipo de los Dodgers, que era el gran favorito. Y creo que ahí, cuando le ganan a Dodgers, ahí sí ya no había duda que Atlanta podía ser el campeón mundial. Encontraron un equipo de Houston que creo que se había topado con equipos que batallaban mucho, sobre todo en el picheo. Les pudo ganar porque Boston era muy bateador y parecía que Boston iba a ganar y no fue así. Creo que Houston llegó con méritos, pero ya en la Serie Mundial me parece que Atlanta impuso condiciones y donde se escribe todo es en ese juego 4, en donde vienen de atrás, le ganan a los Astros, toman una buena ventaja y creo que ahí Atlanta se lleva merecidamente esta Serie Mundial. Un equipo muy talentoso y con una gran oficina, además de un tremendo dirigente. Y saben qué, amigos, perdón, Charlie, Johnny, creo que este equipo de Atlanta puede empezar a ser un equipo de época, porque es un equipo joven. Sí. Su rotación es maravillosa. Hay que recordar que no estuvo Mike Soroka este año, que es un excelente pitcher. Alex Santopoulos, que es el gerente general de los Bravos, hizo un magnífico trabajo. Dijo Charlie Fernández una cosa: era, época. ¿Creen que este equipo de los Bravos comenzarán una era o fue un título fortuito? ¿Qué creen? Yo creo, Carlos, que pues no hay títulos fortuitos, quizá se aprovechan las circunstancias, ¿no? Creo que le ganaron a los Dodgers, que era el rival que había que vencer, ¿no? Los Dodgers, por ejemplo, a Dodgers no le pudo ganar San Francisco, con todo y su gran temporada, al final no pudieron vencerlos y los Dodgers sucumben ante Atlanta. Creo que es bien difícil eso que tocas porque ¿quién ha hecho una era últimamente en grandes ligas? Hablo ¿En el béisbol? De una era ganando títulos, en títulos mundiales, no ganando divisiones, no estando en playoff, ganando títulos mundiales. Ni siquiera Houston, quizá ni siquiera Boston, Dodgers, que han sido dominantes, han tenido momentos difíciles, incluso temporadas que no han llegado a playoff, medias rojas. Houston no ha podido ganar constantemente. Qué difícil es, desde Joe Torre y aquellos Yankees no ha pasado. Sí, es la última gran dinastía del béisbol, ¿no? No, La de y los tremenda Yankees camada de peloteros que tenían. de Joe Torre. Sí. En el béisbol es complicadísimo ligar títulos. Sí, Es muy difícil en el béisbol. A lo que yo voy en el caso de los Bravos, que creo puede ser un equipo que en los próximos 5 años lo veamos con frecuencia peleando el título de la Liga Nacional. Le falta quizá el poder económico que tienen los Dodgers para hacer las grandes contrataciones, aún así se las avientan grandes, pero de todos modos creo que el equipo de los Bravos de Atlanta, con el material que tienen, y si no hay lesiones de por medio, creo que podemos ver un equipo de los Bravos en los próximos 5 años peleando constantemente por ese campeonato de la Liga Nacional y, ¿por qué no?, también peleando por el título de la Serie Mundial. Ya se les fue Eddie Rosario. Freddie Freeman puede abandonar también la organización, uno de los pilares de los Bravos y pieza clave en la obtención del campeonato. Entonces, pues son sensibles bajas. ¿Quién sabe si le alcance a Atlanta para regresar a la Serie Mundial?
Yo creo que cuando tienes picheo siempre vas a tener posibilidades, eso sí lo creo. Atlanta tiene a pitchers muy jóvenes, ya lo comentaban hace rato, está Ian Anderson, Max Fried, Soroka, que esperemos se recupere. Creo que Atlanta con ese picheo sí tiene muchas probabilidades. Ya hay que ver el asunto de la división, cómo se pone, ¿no? Los Mets que van a querer ganar a toda costa, unos Phillies que veremos si pelean, pero sí se ha visto en los últimos años que a pesar de que Mets, de que Phillies traigan las contrataciones, ahí ha estado Atlanta. Atlanta se ha impuesto y ahora Atlanta tiene un equipo de mucho respeto, al igual que Mets y Phillies en cuanto a line-up. Ya lo decíamos, porque en los 90s hablamos de picheo, 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 pero este equipo tiene cañoneros además que han hecho la gran diferencia para respaldar ese picheo. Es un equipo con mucho balance, ¿no? Y amigos, algo que quería comentar de este equipo de Atlanta, en el 95, cuando fueron campeones, de esa época a la fecha, 5 integrantes del Salón de la Fama con los Bravos de Atlanta: Chipper Jones, Tom Glavine, Greg Maddux, John Smoltz y el manager Bobby Cox. De este equipo actual del 2021, obviamente falta mucho por delante, pero tendrían que tener una gran trayectoria y un gran cartel para poder aspirar e igualar una cosa similar, ¿no? Tener varios integrantes del Salón de la Fama. Sí, y además son peloteros que han surgido en Bravos, la mayoría, ¿no? Es un equipo que tiene esta filosofía muy interesante. Difícilmente sale al mercado a buscar un pelotero. Por ejemplo, Ozzie Albies. Ozzie Albies es uno de los mejores clases que hay en todo el béisbol. Y realmente le está costando una ganga a Atlanta para la calidad que tiene y el número de años que lo firmaron y lo que le están pagando. Ozzie Albies es un pelotero estrella y la verdad no le está costando mucho. Es una oficina muy, muy inteligente la de los Bravos. Que sabe desarrollar y sabe invertir en sus Por jugadores. supuesto. Buenas granjas. Y ahí Eso. está el caso, como bien apuntas, de Alvis, ¿no? Oriundo de Curazao. Así que los Bravos de Atlanta, repito, fueron los campeones, como ya todos ustedes saben, en el mejor béisbol del mundo. Vámonos al siguiente tema de lo más destacado de este 2021. Y yo creo que para nosotros hay que ponderar las 20 victorias del zurdo de Culiacán, de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, que se mete a los libros de récords del béisbol mexicano y equipara con esas 20 victorias a nombres como el de Fernando Valenzuela, como el de Esteban Loaiza, como el de Teodoro Higuera. Fue el número 1 en victorias de todas las grandes ligas, el mexicano Julio Urias. ¡Qué temporadón! Impresionante lo que hizo Julio Urias, creo que fue su año de consolidación, después de que en el 2020, en la temporada recortada que tuvo Grandes Ligas por todo el tema que ya conocemos de la pandemia, Julio tuvo una gran actuación en temporada regular, la consolidó en los playoffs y la remató en la Serie Mundial, llevándose la victoria en el juego clave con el que los Dodgers conquistan el campeonato. Después de eso llega este 2021 y Julio Urias tiene una temporada tremenda, 3 victorias en abril, 4 en mayo, 2 en junio, 3 en julio, 3 en agosto y 5 en septiembre. Esto para totalizar las 20 victorias de la campaña regular, igualando la marca de los personajes que ya mencionabas, Charlie, como Valenzuela, Higuera y el mismo Esteban Loaiza. Pero sí creo que este año, además de que Julio se lleva el premio como el mejor zurdo de las grandes ligas, en México se lleva el premio nacional del deporte, Sí. bastante merecido, que yo creo que desde el año anterior debió haberse llevado ese reconocimiento a nuestro país y por azares del destino no fue posible, pero este año sí le hace justicia a la revolución. Pero yo sí creo que Julio Urias ya está en un momento y en una etapa de consolidación. Está a la sombra de grandes figuras, de grandes caballos del montículo en el staff de lanzadores de los Dodgers, pero creo que él está diciendo con permiso, quítense que ahí les voy, y haciéndose de su propio nombre, guardando distancia con los demás, como un Kershaw, por ejemplo, pero sí creo que Julio Urias ya está en una etapa en la cual de aquí para adelante tiene que ser un pitcher de categoría y de prestigio y estelar en el staff de lanzadores de los Dodgers. Consistencia, ya lo acabas de mencionar, Charlie, como estuvo muy constante, incluso su mes más fuerte, el mes de septiembre, con 5 victorias. En su última salida logra esa victoria 20 ante el equipo de Milwaukee, Julio Urias. Creo que, pues sí, no hay más. Julio Urias era una gran promesa del béisbol mexicano, no de ahorita, desde hace
mucho, es de los peloteros, de los pitchers que más se esperaba y ahora pues lo está cumpliendo y cumpliendo con una estadística que en mi opinión no debe de perder valor. Mucha gente ya no se fija en la columna de ganados de los pitchers. Yo creo que en un pitcher abridor es una estadística que siempre va a contar mucho y sobre todo en esta época en donde ya hay abridores en grandes ligas, abridores estables en grandes ligas que lanzan 4 entradas, 4 y 2/3, y se acabó. Cuando ganas 20 juegos como abridor, quiere decir que eras una garantía muy importante de éxito para tu equipo y que generalmente estabas rondando 5 o 6 entradas, que me dirán, bueno, no es como en las épocas de Valenzuela, de Higuera, estoy totalmente de acuerdo, el béisbol ha cambiado, pero pues bueno, de acuerdo a las nuevas situaciones y con la nueva manera de manejar, sobre todo de gente como su manager, como Dave Roberts, ganar juegos es aún más difícil porque puedes tener calidad, pero si en la quinta entrada con un out dicen ya se acabó la historia, pues ¿cómo ganas un juego? Creo que Julio tuvo una gran temporada y ojalá venga por una temporada de nuevo de consolidación, ya como un abridor de los más fuertes que hay en las mayores. Y es que el rol de pitcher abridor no va a desaparecer en el béisbol y las victorias creo que seguirán siendo muy importantes. El ideal para cualquier manager es que su abridor le pueda dar 5, 6 entradas, ya es algo maravilloso hoy día en el béisbol y Julio creo que cumple con ese objetivo de cualquier piloto, de su manager, ¿sí? Que tiene formas extrañas de manejar, pero bueno, él o la oficina, el señor Dave Roberts, y esas 20 victorias creo que sí tienen un peso muy importante para Julio Urias y para lo que hizo para un equipo tan competitivo como los Dodgers de Los Ángeles. Julio se quedó a una sola victoria de alcanzar las 21 victorias que tuvo Esteban Loaiza con Medias Blancas de Chicago en el 2003 y las 21 victorias que consiguió Fernando Valenzuela con los mismos Dodgers en 1986. Así que ahí está, ya a la par de esos nombres, Julio Urias. Y sabes qué, Charlie, Johnny, Julio es muy joven, tiene una gran carrera por delante y pueden venir temporadas con cifras similares. No esperemos que cada año esté ganando 20 juegos porque la verdad creo que el nivel competitivo de las grandes ligas lo hace muy complicado. Se tienen que conjuntar muchas cosas. Ya no nada más depende de su salida, depende del relevo, que lo apoyen con carreras, en fin, de muchas circunstancias. Pero sí creo que Julio Urias puede ser un pitcher que año con año esté arriba de las 12, 15 victorias por lo menos. Y un pitcher que te da ya un doble dígito de victorias siempre va a ser importante, pero yo sí insisto, qué difícil es ganar 20 juegos en grandes ligas y con Dave Roberts como manager, aún más en mis respetos para Julio Urias, la verdad. Y además fue el campeón de juegos ganados en grandes ligas. Nadie ganó más juegos nadie. En todo el béisbol de Estados Unidos. El número uno. Como haya sido entrar al tema del Cy Young, quizás sin menos posibilidades que otros por el tema de las nuevas estadísticas, pero definitivamente entró al tema Julio Urias y tuvo algunos votos. Sí, quedó en octavo lugar, ¿no? Me parece. Sí. En las votaciones para el trofeo Cy Young de la Liga Nacional. Julio me parece que tiene mucha posibilidad de hacer carrera con los Dodgers de Los Ángeles por el mercado, por lo que implica una ciudad con tantos latinos como Los Ángeles, etcétera. Además de que ya se le fue al equipo californiano Max Scherzer, firmado por los Mets de Nueva York. Clayton Kershaw seguramente estará abandonando también la organización de los Dodgers. La agencia libre, en fin, etcétera. Dodgers sufrirá bajas importantes en ese gran staff de picheo que tiene, ¿no? Y que ahí está Julio Urias. Julio brilla con luz propia y creo que sí puede hacer carrera con Dodgers. Y hay un tema aquí. Yo estoy seguro que los Dodgers sí van a sufrir bajas, pero van a ir por caballos. Ellos no se van a quedar desprotegidos, ¿no? Pero de alguna manera, ya este tipo de temporadas van a tienen poner el capital para hacerlo. Claro, y lo van a seguir teniendo. Esa ha sido su base, además de el talento que tienen, pues el poder adquisitivo, ¿no? De traer cualquier pelotero. Pero eso pone a Julio Urias, este tipo de rendimiento, 20 victorias, ya no como el muchacho de la rotación. Ahí está Scherzer, Kershaw, en fin, el muchacho. No, ahora puede llegar el momento en que Julio Urias sea
el 1, el 2 de una rotación ya con la plena confianza de su manager, que de alguna manera Roberts ya ha mostrado en playoffs que le tiene una gran confianza a Julio Urias. Y además es un pitcher que le sale barato a los Dodgers. Exactamente, o sea, todavía es el muchacho. Por lo pronto, ¿no? Bien, pues qué gran campaña la de Julio Urias, indiscutiblemente. Vámonos al tema número 3 que hemos preparado para ustedes dentro de lo más destacado. ¿Se acuerdan de aquel maravilloso juego en el campo de los sueños? Pues fue uno de los 10 que se apuntó Grandes Ligas indiscutiblemente este año, de los juegos especiales junto con el de ligas pequeñas. Por el tema de la pandemia no se jugó este año ni en México ni en Europa, pero son de las fechas particulares que han preparado las mayores para darle mayor exposición a su producto. Y se rompieron récords de audiencia. Fue una producción impresionante, emotiva, que todos los que vimos ese juego y amamos el béisbol, vaya, pues estuvimos al borde del llanto, ¿no? Por la emoción de lo que representó el haber recreado la película del campo de los sueños, ahora a un tema real como lo fue este juego temático que se realizó el 12 de agosto de este 2021 en Deersburg, Iowa, una población con 4,130 habitantes, y la asistencia al juego fue de 7,832 fanáticos en la victoria, que además fue dramática, sensacional, de Medias Blancas de Chicago, 9 carreras contra 8 ante los Yankees de Nueva York. El MVP, el hombre que le dio el triunfo al equipo de Medias Blancas, fue Tim Anderson con un cuadrangular en la parte baja de la novena entrada. Pues un juego que ya está en la historia. Impresionante, la verdad es que fue una producción hollywoodesca. Creo que Grandes Ligas tenía años que no tenía un momento así de estelar, un momento así de sensible para los aficionados, para los jugadores. Creo que no hubo nadie en el medio del béisbol que no se sensibilizara con este juego por todos los elementos que se vivió, el llevar a Kevin Costner, que fue el actor principal de esa película que mencionas, El Campo de los Sueños, el ver cómo salían los jugadores de los maizales, como salieron en la película originalmente. Creo que la verdad fue un espectáculo realmente impresionante y algo que llegó para quedarse, porque ya se va a repetir año con año. Creo que no va a ser igual de emotivo al de la primera versión, pero sin duda Grandes Ligas hará algo para poder ir llamando la atención año con año, y yo no dudo que en algún momento el juego de estrellas de las Grandes Ligas se pueda hacer en este escenario, que para mí sería un escenario espectacular. Y como lo mencionaba Charlie, caben 7,000 personas en el estadio o en el campo de los sueños, casi el doble de lo que hay en la población de ahí, de esta comunidad ahí en Iowa. Pero sí creo que Grandes Ligas se sacó, no un 10, un 100 con la producción y la llevada de este juego al campo de los sueños. Sí, creo que fue un gran acierto. El próximo juego en el campo de los sueños va a ser entre Cincinnati y otro equipo de la Ciudad de los Vientos, pero serán los Cachorros, no van a ser los Medias Blancas ya. Pero sí, creo que esto quizá llegó para quedarse. No lo veo yo como un producto que se vaya a desgastar rápido, esto del juego del campo de los sueños, porque la verdad se vuelve una cita esperada, ¿no? Algo que ahí la gente ya va a ponerle ahí el guión, ¿no? Como el Opening Day, el Juego de Estrellas, la Serie Mundial, y ojalá se convierta en una bonita tradición. Ya ha habido juegos en bases militares, en fin, juegos fuera de Estados Unidos, pero creo que no igualaron. Claro, en Williams, porque sí se ha jugado, pero no han igualado esta situación del juego del campo de los sueños, y además pareciera que era un guión, porque además fue un gran juego y dejó a todo el mundo con las ganas para volver a ver un juego de estas condiciones. Y lo que costaban los boletos, ya ni hablamos, de verdad, al estilo casi como de Serie Mundial, los boletos. Sí, fue un éxito rotundo. Venta de souvenirs, repito, la audiencia que tuvo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo este juego fue espectacular. Así que una enorme paloma la de las Grandes Ligas por esta formidable idea. Sí, algo tendrán que crear, pero para ellos pintan solo los norteamericanos. Seguramente encontrarán la fórmula, porque vaya, pues estar llevando a Kevin Costner todos los años, pues eso sí
podrá desgastar un poco el tema, ¿no? Pero algo Aunque el encontrará. escenario creo que es propicio para que no pase eso, ¿eh? El escenario, las condiciones creo que hacen que sea una cita que la gente esté esperando, ¿no? No me parece que se vaya a desgastar el producto muy rápido. Algo Pues bien, creará norteamericano seguramente, porque sí, en ese sentido coincido con Charlie Flores en el tema de que, pues a lo mejor ver todos los años a Kevin Costner presentando a Saïd y saludando a los jugadores, esa parte creo que a lo mejor es la que hay que renovar o refrescar de alguna u otra manera, llevando, no sé, inmortales del Salón de la Fama, sacando jugadores o peloteros históricos de las grandes ligas, quizá que sean los que aparezcan atrás de los mensales, no lo sé, pero sí creo que va a ser un evento que año con año va a ser muy esperado por la afición y los ratings de televisión, Charlie y Johnny, se dispararon ese día a lo alto. vamos con el siguiente tema, si les parece, y fue la inducción de nuevos inmortales a Cooperstown, al recinto de los inmortales en los Estados Unidos, la casa de los grandes peloteros en el béisbol. Y Derek Jeter encabezó el pelotón de jugadores que ya están en Cooperstown, junto con Larry Walker, recordarán, formidable jardinero de los Rockies de Colorado, Ted Simmons, receptor de los Cardenales de San Luis, y Marvin Miller, ahora que está pues de moda el tema, por desgracia, del paro laboral. Marvin Miller fue pieza clave en el sindicato de jugadores del béisbol de las grandes ligas, al imponer el tema de la agencia libre a partir del año de 1975. Fueron los jugadores y él como directivo los que ingresaron a Cooperstown. Pero creo que merece la pena puntualizar en un jugador histórico como Derek Jeter, 20 temporadas con los Yankees de Nueva York, un ídolo no solamente de los Yankees, un ídolo del béisbol, un ídolo en la ciudad de Nueva York. Ganó 5 series mundiales con los Bombarderos del Bronx. Y ahora que hablábamos de dinastías, pues parte de la última gran dinastía del béisbol. Creo que por donde se le vea fue una carrera impecable deportiva de Derek Jeter y también fuera del terreno de juego. Impresionante la carrera de Derek Jeter, porque como lo mencionas, Charlie, creo que a los aficionados al béisbol, aunque no le fuéramos a los Yankees, admirabas, respetabas y disfrutabas las actuaciones de Derek Jeter en la defensiva y bateando. Un pelotero todo pundonor y entrega, que arriesgaba el físico en los flies, aventándose. Veías unos lances impresionantes, tirando prácticamente en el inicio del jardín izquierdo a la primera base, sacando outs, asistiendo. Recordando aquella jugada de postemporada cuando va y se pone entre primera y home para tomar un tiro de relevo y meter el tiro contra al Pentágono, Oakland, completar el out exactamente en un playoff contra los Atléticos de Oakland. Y de ahí hay muchas memorias y recuerdos de lo que dejó Derek Jeter en su paso por los 20 años que estuvo con los Yankees de Nueva York. Tal es el grado de admiración y respeto que tiene Derek Jeter en el ámbito deportivo, no nada más del béisbol, que el día de la entronización de estos miembros de esta generación del 2020 fueron a apoyar a Derek Jeter, peloteros de la NBA, como fue el caso de Michael Jordan y Patrick Ewing, dos jugadorazos que son íconos del básquetbol, pero que están a un nivel, pues yo diría similar en cierto momento comparándolo con Derek Jeter en su deporte, obviamente, pero que a su vez ellos admiran a Derek Jeter como un ejemplo, como una muestra a seguir para todos los que son jugadores profesionales del deporte que sea. Y creo que Derek Jeter, eso ha sido un ejemplo a seguir para cualquier pelotero. Su actitud siempre pasiva, en el sentido de que nunca estuvo en problemas personales, no hubo escándalos, no protestaba jugadas, no era un pelotero conflictivo, al contrario, creo que era un capitán en toda la extensión de la palabra. En todo el tiempo que he tenido la fortuna de ver béisbol y hablando de béisbol de ligas mayores, creo que los dos peloteros que más respeto he visto que han tenido por el juego y que además sus compañeros les han retribuido ese respeto y los aficionados, en fin, yo creo que uno es Cal Ripken. Cal Ripken, creo que el caballo de hierro, un pelotero muy, muy respetado.
él le cedió la estafeta a Derek Jeter, ¿no? Coincidieron, qué fortuna que hayan coincidido todavía en los diamantes, pero con el retiro de Cal Ripken, pues Derek Jeter ahí estuvo, ¿no? Como el gran emblema que tuvo la pelota, y Derek Jeter indudablemente un pelotero que fue MVP en Juego de Estrellas y en Serie Mundial en una misma campaña, que fue parte titular indiscutible, capitán, líder del equipo más importante que hay en el béisbol a nivel mundial, que son los Yankees. Y no, todo el respeto para Jeter, un emblema de la pelota, un pelotero que además es un gran compañero. Muchas veces se puede hablar de números, se puede hablar de situaciones, pero yo nunca he escuchado un pelotero que tenga un mal comentario acerca de Derek Jeter, y Derek Jeter fue una gran figura y todos lo ven como un mentor, como un hombre que enseñaba, con un hombre que daba lecciones. Creo que eso es fundamental porque todos los peloteros lo comentan, y para mí Cal Ripken y Derek Jeter son los dos emblemas del béisbol que yo he visto a lo largo de mi vida, peloteros respetadísimos y que indudablemente del béisbol se concebieran imágenes de la pelota. Producto del sistema de desarrollo de los Yankees de Nueva York. Esa gran generación, Sí, claro, esa gran camada. Y algo que yo no puedo entender, ¿cómo es posible que no haya entrado de manera unánime Derek Jeter? Le faltó un voto. Una sola persona votó en contra. De un amargado. Sí, un protagonista, ¿no? Yo no le hay otra explicación, pero creo que Derek Jeter tenía todos los méritos, todos los argumentos estadísticos y deportivos para poder haber entrado, igual que Mariano Rivera. De forma unánime, y sería el segundo pelotero en la historia de haberlo conseguido. Y algo que me gustó mucho del mensaje de Jeter cuando fue entronizado, que fue el último, por cierto, en participar en esta entronización al Salón de la Fama con el resto de sus compañeros, dijo dos líneas, las voy a leer rápidamente. Una, dice: tuve una meta en mi carrera que fuera de ganar más que cualquier otro y lo logramos. Y por otra parte dijo: mamá, me enseñaste que cualquier sueño es alcanzable siempre y cuando uno trabaje más duro que los demás. Y creo que esas palabras ejemplifican a Derek Jeter. Él tiene una frase muy hecha que decía que puede haber gente que tenga más talento que tú, pero no puede haber que trabaje más que tú. Y creo que eso lo demostró y lo reflejó en el diamante, y creo que el público de todos los parques de Grandes Ligas se lo hemos agradecido. Y eso es fundamental porque en esa generación que hablamos de los Yankees, podemos hablar de 2, 3, 4, 5 peloteros que a lo mejor tuvieron mejores números que Derek Jeter, no solo en Yankees, en otros equipos, pero ninguno fue tan respetado como Derek Jeter por la afición de los Yankees, y creo que eso vale mucho, porque Derek Jeter coincidió con Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, hay que recordar que cuando él en ese momento estaba lejano, no se hablaba de problemas extra béisbol, de sustancias prohibidas, en fin, era uno de los mejores paradores en corto de Grandes Ligas, y no es que el mejor en ese momento para muchos, Alex Rodríguez, tomando en cuenta bateo y fildeo, y cuando llega a Yankees dicen: señor, ahí está la tercera base para usted, nuestro campo corto es Derek Jeter. Creo que eso se resume todo, en qué nivel de jerarquía estaba Jeter, a pesar de que había peloteros aparentemente más talentosos y con mejores números, ¿no? Johnny, y es que eso es lo que los equipos tienen que aprender a respetar, la jerarquía de los jugadores en su posición. Creo que eso de estarlos cambiando constantemente les quitas todo. Exactamente, pero les quitas a los jugadores ese respeto que se han ganado, ese respeto que se merecen, que los aficionados los ubiquen siempre jugando su misma posición, porque de repente hay peloteros que, como tú lo mencionas, el caso de Alex Rodríguez, de pronto es un gran shortstop y llega a Yankees y lo pone a la tercera base, eso por la jerarquía de Derek Jeter, pero te puesto que hubiera llegado a cualquier otro club y cualquier shortstop que hubiera estado en su posición, lo mueven. En el caso de los Mets, ahora que llegó Lindor, es el short titular, llegó Javi Baez, y Javi Baez va para la segunda base, no lo ponen en el campo corto, y eso te habla de la jerarquía y el respeto que tienen los directivos por sus jugadores. Pues qué enorme pelotero fue Derek Jeter, y más que justa su entronización al Salón de la Fama. Hay quienes tienen una gran carrera pero nunca consiguen un anillo de Serie Mundial, y Jeter consiguió 5 con los Yankees de Nueva York. Hacemos una pausa y regresamos aquí a Pega de Hit. El pasado 1 de enero se cumplió el primer aniversario luctuoso de Don Larsen, el único pitcher que ha conseguido la hazaña de lanzar un juego perfecto en Serie Mundial en las Grandes Ligas. Larsen
Oriundo de Michigan City, Indiana, lanzó 14 temporadas en las mayores con los St. Louis Browns, Orioles de Baltimore, Yankees de Nueva York, Atléticos de Kansas City, Medias Blancas de Chicago, Gigantes de San Francisco, Colts 45, Astros de Houston y Cachorros de Chicago. La mejor campaña en victorias para Larsen fue con los Yankees en 1956 con 11 triunfos, año del inolvidable momento de la perfección en aquel clásico de otoño. Don Larsen no fue un pitcher superestrella del béisbol. De hecho, a lo largo de su carrera tuvo más derrotas que victorias con marca de 81 ganados y 91 perdidos. Pero ese 1956 fue muy especial para él, para los Mulos de Manhattan y para el béisbol. Larsen convivió mucho y hasta largas horas de la madrugada charlando de pelota con sus amigos, el gran Mickey Mantle y Billy Martin. Previo al inicio de la campaña, en pleno Spring Training, Larsen chocó su automóvil a las 4 de la mañana contra un poste de luz sin consecuencias. El picheo de los Yankees fue liderado ese año por el gran zurdo Whitey Ford, ganador de 19 juegos, Johnny Cox, ganador de 18, Tom Sturgeon, ganador de 16 y Don Larsen, ganador de 11 encuentros. La Serie Mundial inició en el Ebbets Field, casa de los Dodgers de Brooklyn, con victoria para los locales en los dos primeros encuentros. Los Yankees reaccionaron en el Yankee Stadium ganando los juegos 3 y 4. Casey Stengel, manager de los Yankees, le dio la pelota a Larsen para iniciar el quinto juego. Apertura mágica para el número 18 en la franela de los Yankees. Larsen se enfrascó en tremendo duelo con Salvatore Magli, quien lanzara en la Liga Mexicana. Con el juego, 2 carreras por 0 para los Yankees en casa, en la novena entrada. Larsen saltó al montículo para sellar la proeza en búsqueda de los 3 últimos outs ante la batería de los Dodgers. La entrada la inició Carl Furillo elevando al jardín derecho. Después, Roy Campanella, exsultán de Monterrey, roleteó a la segunda base. Y finalmente, Dale Mitchell se ponchó tirándole para el out 27. Así se consumó la hazaña del único juego perfecto en Serie Mundial. Yogi Berra fue al montículo para abrazar a Don Larsen ante el júbilo de sus compañeros y de miles de fanáticos que abarrotaron el Yankee Stadium. Los Yankees de Nueva York ganarían el 7º y definitivo para conquistar el 17º banderín de su historia. Amigos, estamos de regreso aquí en Pega de Hit y esta noche recordamos al gran Don Larsen, único pitcher en lanzar un juego perfecto en Serie Mundial, uno de los grandes jugadores que ha militado con los Yankees de Nueva York, ya que hablábamos hace unos momentos de Derek Jeter, que hoy es propietario de los Marlins de Miami. Pues seguimos con este recuento de lo más destacado del 2021. La próxima semana, el próximo lunes, tendremos la segunda parte para ustedes con lo mejor de las grandes ligas. Y una serie de personajes lamentablemente se adelantaron en el camino y los queremos recordar. El gran Tom Lasorda, a principios de este año, falleció uno de los símbolos de los Dodgers de Los Ángeles, Tommy Lasorda. Murió el 7 de enero de este 2021, ganador de 2 series mundiales para los Dodgers de Los Ángeles, aquella del 81 contra los Yankees, la del 88 contra los Atléticos de Oakland, y fue el relevo natural de un timonel también emblemático para esta organización como Walter Aston. Sí, lamentablemente se fue Tom Lasorda, ya estaba grande, de avanzada edad, pero creo que hizo época con los Dodgers, y cómo olvidarlo en México cuando en el 81 pues dirigió y se llevó de la mano a Fernando Valenzuela, y Valenzuela pues le pagó bien, le pagó con ese campeonato de Serie Mundial, llevándose ese año la Fernandomanía, todas las primeras planas, y creo que Tom Lasorda a partir de ahí en nuestro país creo que se hizo más presente que nunca. Creo que Tom Lasorda era un manager muy querido, en especial en nuestro país, por esa convivencia tan cercana con Fernando Valenzuela y por esos grandes momentos en donde la Fernandomanía puso todos los juegos de los Dodgers con Tom Lasorda al frente en transmisiones en vivo y en directo cada salida de Fernando Valenzuela.
Sí, muy querido y cuestionado por algunos, ¿no? Porque no hay que olvidar que muchos creen que la carrera de Valenzuela pudo haber sido mejor, que el brazo de Valenzuela quedó ahí cuando Tom La Sorda no lo relevaba. Hay una anécdota en donde Dodgers va ganando un juego por muchas carreras y todo mundo ya está en la banca, ya se están haciendo los movimientos defensivos. Y Valenzuela le dice a Tommy La Sorda, bueno, ¿y yo cuándo salgo del juego, no? Y ya era la octava entrada, ¿no? El asunto es que, bueno, quizás si Tom La Sorda no hubiera tenido tanta fe en Fernando Valenzuela, le hubiera dado tantos innings, pues no hubiera sido igual la carrera del Toro, ¿no? Ese hombre con un brazo de hierro, creo que un manager de la vieja escuela, Tommy La Sorda, ganador de Serie del Caribe, además con los Tigres del Licey, la famosa Mondonga, como le decían en la República Dominicana, de ahí mucha gente surgió, Mike Socha, gente que trabajó en la pelota latina con La Sorda, y en paz descanse, no creo que se podrán decir muchas cosas de Tommy La Sorda, pero fue un manager ganador, un manager emblemático y que siempre estará ahí en la mente por parte de la fanaticada azul. Don Sutton, pitcher también de los Dodgers, de los Serafines de California, Cerveceros de Milwaukee, Astros de Houston, Atléticos de Oakland, también falleció, ganador de 324 juegos en 23 campañas. Hank Aaron también se adelantó en el camino, un símbolo no solamente de los Bravos, sino del béisbol, de los primeros jugadores de color que militaron en las mayores con enorme éxito después de Jackie Robinson, junto con Ernie Banks y otros, Roberto Clemente. Hank Aaron, ni más ni menos que el líder de todos los tiempos en carreras producidas en grandes ligas, 2,297 remolcadas, segundo lugar en home runs de las mayores, 755. El número uno también en bases totales, 6,856, pues se nos fue uno de los grandes en verdad de todos los tiempos en el béisbol. Un ícono del béisbol de las grandes ligas, por varias razones, ya lo mencionabas, por sus grandes números. Otro era un pelotero de color que también brilló intensamente, como lo acabas de mencionar, y sin duda alguna creo que tenía la personalidad y el carisma para ser esa parte de ídolo. No cualquiera puede ser ídolo. A veces que vemos jugadores que tienen grandes números, pero no se vuelven ídolos de la afición. Les falta esa parte de carisma, esa parte de ángel, como le decimos acá en nuestro país, y creo que Hank Aaron era algo que tenía mucho carisma, mucho ángel, además de ser un gran pelotero en el diamante. Sí. Y además, un hombre que tuvo que sobreponerse a muchas adversidades, ¿no? El simple hecho de estar buscando un récord de un ícono como Babe Ruth, creo que ya ahí ya lo dice todo, ¿no? Alguna vez Nelson Barrera dijo cuando rompió el récord de Héctor Espino, la mayor satisfacción que me queda es haber sido mejor en algo que don Héctor Espino, ¿no? Creo que en este caso, pues Hank Aaron, imagínense nada más toda la presión que recibió los admiradores, adoradores del Bambino, el aspecto del racismo, él recibió amenazas de muertes y en caso de que rompiera ese cuadrangular, viene aquel momento tan emotivo del jonrón y hay un par de hombres caucásicos que están corriendo detrás de él, el drama, y era para felicitarlo. Creo que Hank Aaron, un tipo que sobrepasa, esos que sobrepasan más allá de los números, como un tipo, un personaje histórico de las grandes ligas por todo lo que tuvo que enfrentar, sobreponerse y además logró salir avante. Mis respetos para él. Y Lamar Hoyt, serpentinero que falleció a finales del mes de noviembre, de Medias Blancas de Chicago, de Padres de San Diego, ganó el Cy Young en 1983 y ganó un total de 98 desafíos, 98 juegos en grandes ligas, también murió. Sí, lamentable este año, creo que se fueron personajes emblemáticos del béisbol. Ya habíamos mencionado los otros tres, Tom La Sorda, Don Sutton, Hank Aaron y ahora Lamar Hoyt, pero sí creo que pues estamos terminando este año con esa pérdida reciente, entre comillas, aproximadamente unos 22 días más o menos aproximadamente, pero sí creo, no menos de 22 días, 15 días yo creo, es lo que tendrá de haber fallecido Lamar Hoyt, pero sí creo que se vuelve un vacío de pronto cuando se van esas grandes figuras del béisbol, ¿no? Llegas a lamentarlas porque de alguna manera siempre son referentes en algún momento, en nuestro caso, o en mi caso en lo particular, como aficionado al béisbol, te quedan siempre recuerdos de alguno de ellos, ¿no? De juegos que viste, de alguna lectura que tuviste por ahí en algún diario, en algún libro, pero sí creo que son peloteros
y personajes del béisbol que dejan huella. Sí, y últimamente, pues también en 2020, ¿no? Tom Seaver, Lou Brock, No, Bob el 20 Gibson, fue tremendo. Se fueron figurones, ¿no? Esos muchísimos. personajes, ¿no? Ujú, sí. Bob Gibson también falleció. Varios, muchos grandes peloteros. Cambiamos de tema. Fue campeón el equipo de acereros de Monclova en la versión 2021 de la Liga Invernal Mexicana en 5 juegazos en su casa. Derrotaron a los Pericos de Puebla. Ya hay nuevo campeón en la Liga Invernal Mexicana que no sean los Diablos Rojos del México, porque los Diablos en las ediciones anteriores en 3 ocasiones se llevaron el título y ahora Monclova es el equipo campeón, viniendo de atrás y arrebatándole el campeonato a los Pericos que lo estaban prácticamente ya acariciando, y con esto Monclova se consolida como una de las mejores organizaciones, creo yo, en los últimos años en la Liga Mexicana. Este campeonato, claro, en las filas menores, acompaña al del equipo grande que consiguieron en la campaña de 2019, el primero para los acereros en la Liga Mexicana, en aquella gran serie del Rey ante los Leones de Yucatán. Así que la enhorabuena a la organización de los acereros de Monclova, que son los campeones en la Liga de Desarrollo de la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Invernal Mexicana. Hay que recordar que esa serie fue a ganar 3 de 5 juegos 3 de posibles. 5. Empezaron en Puebla y los 2 primeros juegos fueron para los Pericos de manera dramática. En ambos juegos vinieron de atrás y en el segundo juego, incluso en extra innings, tuvieron que dejar tendidos en el terreno a los acereros de Monclova y viajaron a Monclova con la ventaja a su favor. Iban por una victoria que se les estaba negando, mejor dicho, se les negó, y en el quinto juego, teniendo ventaja en la última entrada, se les vino el mundo encima. El relevo no pudo aguantar el embate de la poderosa ofensiva de los jóvenes acereros en esa serie del Príncipe, como se le conoció, y creo que fue un muy merecido triunfo y un merecido campeonato para la organización de Monclova. Y ya había dos outs, ganaban por 3 carreras los Pericos y vinieron un par de rolas que no concluyeron en out, una rola de bote muy alto, llega quieto el corredor y después una rola por segunda que viene un mal tiro a primera y no cae ese out 27 y ya después Monclova hace el rally y lo define Sean Dunston Jr., el hijo de aquel pelotero, ¿se acuerdan? De Ese los Cachorros Cachorros. moreno que De los siempre metió Cachorros de unos Chicago. balazos ahí al primera base, ¿no? Siempre bateara quien bateara, él metió un balazo ahí, una bala a la primera, y sí, su hijo lo define con un cuadrangular. Pues enhorabuena, felicidades para el equipo de Monclova, que de alguna manera confirmaron, ¿no? Que fueron el mejor récord del circuito en el rol regular en zona norte, y terminan siendo los campeones también para los Pericos, que tienen una camada muy interesante. Me gustaría que en próximas ediciones esta liga invernal pues de alguna manera pudiera tener más equipos y fuera un poco más larga, a lo mejor par de semanas más de rol regular, creo que sería muy bueno, pero fue un buen regreso de este circuito que tanto extrañaba a la gente, ¿no? Y la enhorabuena para todos los equipos que participaron, para las organizaciones que se animaron a invertir. Yo creo que esta es una inversión porque van a ver el resultado en poco tiempo. Ojalá y así sea, debutando jugadores en el máximo nivel, en diferentes organizaciones, en la Liga Mexicana de Béisbol, y por qué no, ver a peloteros jugar en los Estados Unidos. Ojalá y así sea, pero fue un 10 para cerrar el 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, el regresar la Liga Invernal Mexicana. Así que los acereros de Monclova son los campeones. Y bien, nos vamos ya por último con los standings. ¿Cómo están las cosas en la Liga Mexicana del Pacífico? Con el equipo de Mexicali en el primer lugar. Ya estamos en la segunda vuelta y a días de que finalice el calendario para entrar en los playoffs. Después viene el equipo de Hermosillo, Ciudad Obregón, Guasave, atrás los Mayos de Navojoa, Sultanes de Monterrey, Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán, híjole, batallando para meterse a la postemporada, ¿eh? El equipo campeón, a 4.5 viene atrás también el equipo de Charros de Jalisco y en el sótano, los Cañeros de los Mochis.
En este momento, bueno, los Cañeros creo que ya están eliminados, ya van a quedar último lugar en ambas vueltas, pero Mazatlán, Culiacán y Monterrey están peleando ahí el último boleto, los demás ya están más desahogados. En este momento Mazatlán sería el equipo eliminado junto a Cañeros de los Mochis. Va a estar interesante esos últimos 15 días de campaña regular de la Liga del Pacífico, a ver qué también le puede ir a los tomateros, un equipo que con Benjamín Gil han logrado ganar campeonatos y obviamente buscan meterse a los playoffs. Mucha gente critica a Benjamín Gil de que llega barriéndose o de panzazo de la postemporada, pero al final de cuentas ahí es donde él se convierte y transforma un equipo de media tabla en un equipo ganador y lo hace campeón. Y tremenda temporada de Jake Sánchez, el relevista de Tijuana en el verano con Mexicali ahorita. Jake Sánchez no ha fallado en 23 oportunidades de salvamento, ya empató el récord que duró años de Mark Zappelli, también lo tiene Andrés Ávila, y con un salvado más, Jake Sánchez será el cerrador con más rescates en la historia de una campaña de Liga Mexicana del Pacífico. Va por el 24 Jake Sánchez y le quedan todavía 9 juegos, pero no ha fallado en 23 oportunidades. Impresionante. Y Monterrey buscando meterse al playoff, ¿no? Serían pues dos apariciones de los regiomontanos exactamente en el Pacífico, y para ellos sería duro no aparecer en ninguna de las dos campañas en postemporada en la MEXPAC. Lo que sucede en Dominicana con los Gigantes del Cibao en el primer lugar, después Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey, Estrellas Orientales, Leones del Escogido y Toros del Este. Y finalmente... Está buenísimo eso, ¿eh? En la liga venezolana, los Navegantes de Magallanes, ahí están en la primera posición, Cardenales atrás, Leones, Bravos, Caribes, Tigres, Tiburones y Águilas. Así las cosas en las principales ligas de invierno. Rápidamente nada más comentar que para el siguiente verano ya se anunció el regreso de Roberto Kelly como manager de los Sultanes de Monterrey y los Pericos de Puebla. Y los Pericos de Puebla anuncian a Willy Romero como su nuevo manager para el 2022. Así que béisbol Oscar Robles con Unión Laguna. Exactamente. Así por el fallecimiento de Omar Malvé, ¿no? Exactamente. Se empieza a mover ya la estufa. El Águila tendrá nuevo manager, ya no regresa a Leo Rodríguez. Sí, de donde baja Leo Rodríguez Jr. Y Mariachis de Guadalajara busca manager. También. Benjamín Gil ya no va a estar con... buscan manager. Sí. Bueno, muchos ya tendremos equipos, ¿no? Cambiando de manager para la próxima campaña en el verano. Comienzan a moverse ya las cosas en la Liga Mexicana de cara a la próxima campaña 2022. Gracias. Próxima semana, segunda parte de lo mejor del 2021 en el béisbol de las mayores. Charlie Fernández, un abrazo, gracias. Un abrazo, Tocayo, un abrazo, Jonathan, amigos de Pega de Hit, un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando del rey de los deportes. Abrazo, Johnny. Abrazo, Carlos, Charlie, amigos, pues ya recta final del año y de las ligas invernales. Seguiremos aquí en Pega de Hit. Yo soy Carlos Flores. Buena semana, buenas noches, pásela muy bien.